revolucionaria, pues solo el Partido Comunista que Fidel Castro presidió durante décadas está permitido en la isla. Así las cosas, Fidel Castro no permitió elecciones libres desde que asumió el poder en 1959 y han transcurrido 6 décadas desde entonces sin elecciones competitivas en Cuba. Fidel Castro tampoco permitió a las instituciones financieras internacionales monitorear o verificar las estadísticas económicas del país, ni a las organizaciones internacionales de derechos humanos llevar a cabo investigaciones in situ sobre los abusos contra los derechos humanos. Cuba tiene un récord lamentable en materia de represión, ejecuciones masivas y encarcelamientos y exilios. La represión incluso se habría intensificado tras la normalización de las relaciones con los Estados Unidos en 2014. Concluye Andrés Oppenheimer que los líderes valientes son aquellos que tienen el valor de competir con otros en elecciones libres y que la muerte de Castro tendría que ser un recordatorio de que no hay tal cosa como un dictador bueno. Ya se trate de un autócrata derechista como Augusto Pinochet o de un izquierdista como Castro, todos los dictadores son malos y en el fondo cobardes. Julio, tú te fuiste a Cuba tras la muerte de Fidel Castro y yo quiero que nos cuentes pues qué te encontraste y qué fue lo que escribiste en esta, entiendo que es una crónica y publicaste en un libro que se llama Cuba sin Fidel. Sí, hola Clara, nuevamente. Pues sí, mira, murió Fidel Castro, yo estaba justamente trabajando en mi noticiero, como todos los días. Llegó la noticia, propiamente yo ya estaba en el segundo Martini, porque fue en viernes que llegó la noticia. Me regresé a Televisa e hicimos una transmisión larguísima hasta las 4 y pico de la mañana, más o menos, a partir de nada. Y esto ya me parece revelador. Es decir, teníamos digámoslo así, el comunicado oficial a cargo de Raúl Castro, se había informado de la muerte de su hermano, y nada más. Hicimos algún enlace a La Habana y lo que se veía era calles absolutamente vacías, alguno a Miami y lo que se veía era calles absolutamente llenas y festivas, y por lo demás lo que pudimos hacer fue recabar testimonios, opiniones y etcétera de diplomáticos, analistas, historiadores, exiliados, etcétera, etcétera, ¿no? Algún funcionario cubano por ahí. Bueno, lo comento porque a final de cuentas estábamos frente a un régimen bastante hermético, es decir, no es Corea del Norte ni mucho menos. Cuba es un país por el que transita mucha gente, pero también es un país que tiene muchos misterios, como es propio de los países que estuvieron, digamos, bajo el paraguas soviético, ¿no? Y que aprendieron tanto de los soviéticos. Así que decidí que, así en el desvelo y con los 2 martinis arriba y demás, decidí que era un buen momento para irse a Cuba. Perdón que cuente mi historia personal, pero me parece que es relevante para el caso. Fundamentalmente porque yo también, digamos, tengo un ADN que viene de allá. Yo vengo de una familia, o de 2 ramas familiares de exiliados españoles, gente más bien de izquierda, en algunos casos muy de izquierda, incluso con simpatías soviéticas. Mi tía, por ejemplo, la hermana de mi padre, fue niña de Moscú, llegó escaldadísima, pero fue niña de Moscú. Yo venía de ahí y me sorprendió siempre cómo perduraba, incluso en mi familia, que ya era bastante crítica, que había conocido el espanto soviético digamos, de primera mano y etcétera. Siempre me sorprendió la perdurabilidad del mito de la Revolución Cubana, o yo diría, tal vez con más precisión, el mito del gobierno castrista, porque no son necesariamente lo mismo una cosa y otra, ¿no? Incluso mi madre, que terminó por ser una mujer claramente de orden liberal, digamos, y muy crítica con el presidente López Obrador hoy en día, no digamos con la Venezuela de Chávez, incluso ella se tardó en liberarse de esa seducción que tenía el régimen castrista, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era ver a bote pronto qué es lo que pasaba con Cuba cuando después de tantas décadas ya no estaba esa figura que lo abarcaba todo, ¿no? Lo propio de este tipo de regímenes y de este tipo de gobernantes providenciales, digamos, es que entran a todas las esferas de la vida, ¿sí? Es decir, determinan el sistema de salud, determinan la política energética, determinan la política exterior, llevan la guerra en Angola a distancia, como lo intentó hacer Fidel Castro en algún momento, regañan al dentista y le explican cómo tiene que hacerle un puente, ¿sí? ¿Sí me explicó? Y al mismo tiempo se meten a tu casa, están en la televisión, para los que tienen televisión, está en la radio, ¿sí?
está allá coronando los desfiles a los que tienes que ir probablemente de manera obligatoria, ¿no? O más te vale. Están en todas partes. Entonces, ¿qué pasa con un régimen de ese tipo cuando de pronto se crea un vacío de esa naturaleza, un vacío tan abrumador? Hay una novela de un buen amigo, Alberto Barrera, que es un notable escritor venezolano, Patria o Muerte, que habla de el momento en que muere Hugo Chávez, y lo que retrata a través de varios personajes es ese vacío. Bueno, me interesaba ver ese vacío, ¿sí? Y lo que nos decía ese vacío de las décadas anteriores. Entonces el libro es una crónica de esos días, y al mismo tiempo seguí el consejo de otro buen amigo, un conocido intelectual mexicano, que es Héctor Aguilar Camín, y lo que traté de hacer fue, en sus palabras, cuentas, explicas. Es decir, iba contando las cosas que me pasaban en la cotidianidad, en el día a día, en esa Cuba sin Fidel, y al mismo tiempo trataba de remontarme al pasado y explicar de dónde venía esa cotidianidad, ¿no? Entonces, es un libro que tiene momentos sobre la medicina pública en Cuba, por ejemplo, y momentos kafkianos, ¿no? El tráfico de DIUs, de dispositivos intrauterinos, literalmente usados, por supuesto. Hablo de cómo son los restaurantes ahora, de cómo se hacen negocios en Cuba, básicamente en torno a las jerarquías militares y a la familia Castro, de todo lo que ha estado prohibido. Sí, es un poco así el libro. Es un libro de 100 y pico páginas. Mi querido amigo Rubén, que está aquí con nosotros, lo conoce tal vez mejor que nadie. Y es, en resumen, una especie de recapitulación de mi proceso de desencanto, ¿no? Yo, como les digo, vengo de eso familiarmente, vengo de ahí, me crié en una escuela de exiliados españoles donde soportábamos la pesadilla de la nueva trova cubana y pensábamos que era fantástico y etcétera. Vengo de una facultad de izquierdas, como es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Vengo de ese mundo, ¿no? Y repito, de una familia de exiliados españoles. Entonces, me interesaba, en cierto sentido, digamos, confrontarme también con mi propia formación, ¿no? Y creo que ese es el punto. Cuba, la Cuba de hoy, ese país tan pequeño, físicamente tan pequeño, lo que sí ha logrado, y esto hay que atribuírselo a Fidel Castro, es volverse parte de nuestra educación sentimental, casi voy a decir, ¿no? Bueno, eso es muy poderoso, ¿sí? Creo que la excepcionalidad cubana tiene que ver con eso, con la capacidad de seducción tan extendida del régimen, una capacidad de seducción que todavía no pierde, hay que decirlo. Me envió hace un par de días un notable autor cubano, Armando Chaguacera, Chagua, un artículo que publicó en La Razón sobre eso, sobre la capacidad que tiene, como sobre la prolongada impunidad en términos de imagen del régimen de los hermanos Castro, digámoslo así. Eso sigue, ¿no? Entonces, en esa medida, además creo que inventaron muchas cosas en términos de regímenes autoritarios y de apropiación del poder y de conservación del poder. Pregúntenle a los venezolanos si no, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, mi mínima aportación en ese libro puede tener cierta vigencia, ¿no? Es algo que sigue vivo, esa Cuba sigue viva, digámoslo así. Gracias, Julio. ¿Y cómo es la Cuba actual, considerando pues en un mes va a ser 4 años de la muerte de Fidel Castro? ¿Tú crees que ha habido algún cambio interesante que quisieras destacar? ¿Cómo es la realidad? Mira, no he vuelto a Cuba desde ese día, pero bueno, desde esa etapa sigo lo que pasa en Cuba a distancia, digamos. No da la impresión de que haya cambiado mucho, ¿no? Sigue siendo un país totalmente dependiente del exterior, siempre ha dependido de alguien, ¿no? Fue en gran medida mantenida por los soviéticos y por aquel bloque, dependió y depende todavía del petróleo venezolano de una manera terrible, y creo que eso no ha cambiado, ¿no? Pues no tiene, digamos, una estructura productiva muy sólida que digamos. Y sabemos que la represión
el control de mano dura sobre la población no se va, tiene subidas y bajadas, como en todas partes, pero hace unos pocos días vimos cómo volvieron a desatar un proceso represivo sobre voces disidentes dentro de la isla, ¿no? Entonces, por supuesto que cambia, ¿no? Todos los países cambian, incluso los países más monolíticos, por decirlo así, pero no creo que en lo esencial, digamos. Es una muestra de la perdurabilidad de ese tipo de regímenes, debería ser un aviso, me parece. Quiero preguntarte, porque hace unos meses en México hubo una polémica en relación con las misiones cubanas, las misiones de médicos cubanos, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué pasó con eso, porque es la bandera de Cuba en el exterior, sí, pero también genera mucha polémica. Pues mira, le pagamos $6 millones a un contingente de profesionales de la salud cubanos para que vinieran a ayudarnos con el tema de la pandemia, ¿no? La polémica tiene que ver con varias cosas. La primera es que el régimen de Andrés Manuel López Obrador, que hoy nos gobierna, por mucho que lo niegue, pues resquebrajó el de por sí precario sistema de salud pública mexicano, con base en pues manotazos en la mesa presupuestales sobre todo, ¿no? Desmanteló un esquema de salud, el famoso Seguro Popular, que básicamente funcionaba a partir de una suerte de convivencia feliz entre el Estado y la medicina privada, ¿no? Había un acuerdo de Estado, digámoslo así. Es un esquema de salud deficiente, pero probablemente el que mejor ha funcionado en México desde siempre, en términos de salud pública. Lo destruyó, creó un sistema centralizado que tiene algunas cosas, tiene algunos vasos comunicantes con el cubano, a propósito, un sistema centralizado en el Estado, en el gobierno, en lo público, digámoslo así, y fue un desastre, ¿no? Fue un desastre en términos de desabasto de medicamentos, de recorte de personal y etcétera. Bueno, después de eso se nos viene encima la pandemia, el coronavirus, y empiezan los rumores de que el régimen de Andrés Manuel López Obrador va a traer a lo que muchos ven como la punta de lanza, digámoslo así, la pica en Flandes del régimen cubano en otros países, que es estos contingentes médicos, digámoslo así, ¿no? No sabemos tanto de ellos, en realidad. Es posible que Rubén tenga más información. La medicina pública cubana, ese es un tema muy complicado, pero si hablamos de actualización, y lo que necesitas cuando enfrentas a un virus tan raro es médicos muy actualizados en términos de manejo de equipo, de información, y etcétera. En términos de actualización es muy deficitaria ya. Y estos contingentes cuestan bastante dinero, y eso es lo que hay que recordar. Insisto, nos costó $6 millones traer a estos médicos. Es curioso, ¿no? Porque el régimen cubano lo vende como un acto de solidaridad y en realidad es una fuente de ingresos muy importante para el régimen cubano. Lo cierto es que estos contingentes sí muchas veces llegan a sitios donde los médicos locales no pueden e incluso no quieren llegar. Eso sí es verdad, ¿no? Aquí no se sabe muy bien qué vinieron a hacer. Vinieron a dar una asesoría que, según casi cualquier profesional que tú escuches, no necesitaban los médicos mexicanos. Tenemos un sistema de salud muy deficiente, pero tenemos médicos sumamente capacitados, digamos. Se mantuvieron en un extraño silencio aquí y se fueron como llegaron, ¿no? Lo que pasa es que también sabemos que estos contingentes suelen traer gente que no se dedica a la medicina, sino a la vigilancia y la infiltración, ¿no? Eso, digamos, es una especie de, casi voy a decir, de lugar común, ¿no? Entonces, la angustia que generó en amplios sectores de la población en México tiene que ver con eso, con que a un régimen que tiene tintes muy autoritarios, como es el de Andrés Manuel López Obrador, y muchos reflejos estatistas, y muchos vasos comunicantes con los populismos, vamos a llamarlos así, ¿no? Los populismos de izquierda actuales. Bueno, pues esta llegada de médicos cubanos escaldó muchísimo. Insisto, no sabemos qué hicieron aquí, no tenemos ninguna certeza de que hayan sido de alguna utilidad. No conozco el testimonio de nadie que trabaje en un hospital que haya dicho gracias por venir, camaradas cubanos.
y no sabemos qué semillas ideológicas sembraron, si es que las sembraron tampoco, ¿no? También tenemos un régimen que tira mucho dinero, eso hay que entenderlo. Otra parte de la polémica tuvo que ver con la tendencia a la mentira que tiene este régimen. Es decir, negaron una y otra vez que fueran a traer contingentes de médicos cubanos a México, una y otra vez, ¿no? Desde que empezó el tema pandémico, e incluso antes, porque este rumor es previo a la pandemia. Una y otra vez acusaron a los conservadores y a la prensa corrupta de difundir fake news para golpear políticamente al régimen y etcétera, y al final sí vinieron. Estuvieron aquí en la Ciudad de México e insisto, y no sabemos dónde más. Julio, una última pregunta, ya que estás literario hoy. Sí. Una pregunta orwelliana. ¿La revolución se hizo para instaurar una dictadura? Es que yo creo que hay que distinguir entre la Revolución Cubana, que es un proceso anterior, digamos, al predominio del grupo de Fidel Castro y su entorno, y lo que sucedió una vez que Fidel Castro tomó el poder antidemocráticamente, ¿no? Definitivamente, la toma del poder por parte de Fidel Castro y su entorno definitivamente iba dirigida a instaurar un régimen autoritario, sin ningún género de dudas desde mi punto de vista. Creo que hubo mucha gente involucrada en la rebelión contrabatista, en el proceso revolucionario, antes y durante la toma del poder de Fidel Castro, que definitivamente no iba en esa dirección. Había fuerzas muy democratizantes entre los rebeldes cubanos y después se encargaron de barrerlas, por supuesto. Pero de Fidel Castro a su entorno inmediato no hay ninguna duda que lo que predominaba era una pulsión autoritaria, sin duda desde mi punto de vista. Julio, muchas gracias. Te invito a que nos acompañes un ratito con aquí me quedo. Muchas gracias. Otros invitados.